Flujo y razón de flujo. Comenzaremos por definir qué es flujo. Es el movimiento de una sustancia fluida en estado gaseoso o líquido. Ahora definiremos qué es razón de flujo. Es la cantidad de flujo que pasa por un sistema por unidad de tiempo y se expresa en tres términos distintos. Flujo volumétrico. Es el volumen de fluido que circula en una sección por unidad de tiempo. Flujo másico. Es la masa del fluido que circula en una sección por unidad de tiempo. Y por último, flujo en peso. Es el peso del fluido que circula en una sección por unidad de tiempo. Hay cuatro tipos de flujo. 1. Flujo laminar. Es el movimiento de un fluido cuando éste es perfectamente ordenado. Segundo, flujo turbulento. Es un movimiento de un fluido que se da en forma caótica, en que las partículas se mueven desordenadamente. Flujo comprensible. Es cuando el cambio de volumen es demasiado grande. Y por último, tenemos el flujo incomprensible. Se dice que el flujo es incomprensible si la densidad permanece aproximadamente constante a lo largo de todo el flujo. Las unidades en las que se miden estos flujos son las siguientes. El flujo volumétrico se mide en metros cúbicos por segundo en el sistema internacional y en el sistema inglés en pies cúbicos sobre segundo. El flujo en peso es newton sobre segundo o libras sobre segundo. Y por último, el flujo másico es kilogramos por segundo o slug sobre segundo. ¿Qué son los sensores de flujo? Son dispositivos que instalados en una tubería permite determinar cuándo está circulando un líquido o gas. Determinan cuándo está o no circulando un fluido, pero no miden el caudal. El caudalímetro es el que mide el caudal. Un ejemplo es el sensor de pistón. Es recomendable cuando se requiere detectar caudales entre 0.5 litros por minuto y 20 litros por minuto. Consiste en un pistón que cambia de posición empujado por el flujo circulante. El pistón puede regresar a su posición inicial por gravedad o por medio de un resorte. El pistón contiene en su interior un imán permanente. Cuando el pistón se mueve, el imán se acerca y activa el abre o cierra del circuito eléctrico. Otro ejemplo es el sensor de elevación. Consiste en un tapón que corta el flujo. Del centro del tapón surge un eje que atraviesa herméticamente la pared del sensor. Ese eje empuja el interior ubicado en el exterior del sensor. Este tipo de sensor es demasiado confiable. El uso en la industria. El sensor de pistón, por ejemplo, se utiliza en la industria alimenticia y esto se debe a que debe de controlar el flujo de fluidos en los procesos. El sensor de elevación es un sensor considerado como universal, ya que cualquier industria en la que se requiere controlar el flujo lo utiliza, y esto se debe a que este sensor ayuda a captar cualquier tipo de flujo. Dentro de los transductores podemos mencionar el de presión dinámica. Se basan en el desplazamiento de un pequeño pistón o flotador sometido a la presión dinámica de la corriente de un fluido. La presión equilibra el peso y provoca un desplazamiento del pistón proporcional a la velocidad del fluido. Por último tenemos los transductores volumétricos. Se utilizan en la industria metalmecánica y son ideales para el uso de gases que mantienen temperatura. También se utiliza donde es necesario mantener una presión constante en el flujo para poder tener un proceso óptimo.